persona en estos días hablando de manera casual, así, uno como los locos, como digo yo, hablando de todo un poco, esta persona empieza a hablarme acerca de su vida, ¿no? Y cómo ha superado cantidad de situaciones en su vida. Me estuvo muy curioso cuando me dice, con mis padres yo aprendí cómo no se hacía en la vida. Ellos no me enseñaron cómo vivir bien, cómo vivirla bien. Pero sí aprendí cómo es que no se hace. Y yo dije, wow, qué cosa más extraña. Tiene sentido, pero, o sea, no todo el mundo tiene esa... Sería una madurez o qué cosa para poder crecer y poder distinguir entre el bien y el mal sin que la gente que te está levantando en la vida te diga exactamente por dónde es. O sea, que tú tengas ese despertar, ¿verdad? De conciencia, de decir, bueno, esto está pasando a mi alrededor, pero esto no está bien, no se hace así. Pero mira qué cosa más interesante el punto que traigo con esto. A ver. A la misma vez me decía, pero esto me trae el problema de que todavía hoy, ya adulto, en situaciones en las que los míos a mi alrededor, por ejemplo, necesitan, digamos, en un momento de dificultad, consuelo, no sé consolarlos. O sea, fíjate, aprendió qué no debía hacer en la vida para poder vivir, pero no sabe cómo, o sea, que hay cosas buenas que no las sabe hacer. Que no le salen, no sabe cómo entrarle, ¿no? Y yo decía, qué cosa más extraña, más extraña, ¿no? Y eso me dejó pensando y quise traerlo como un tema. Quizás le podemos decir, bueno, pues, con esta persona aprendí en la vida cómo no se hace. Pero la otra parte es la que, ¿verdad? La que pongo como ejemplo. Lo difícil que es no saber, como quiera que sea, no saber exactamente por dónde es el camino. O sea, y así hay cantidad de personas por ahí tratando de hacerlo bien, pero y logran, ¿verdad? Más o menos empezar a abrirse paso en la vida, pero siempre queda como un poco de desorientación, ¿verdad? Me contaba muy tristemente esta persona que veía de chiquito cómo su papá le pegaba a su mamá. Y hoy es un padre de familia ejemplar, pero no sabe consolar a sus hijos, no sabe consolar a su esposa en momentos de dificultad, ¿verdad? Y eso es como extraño, ¿no? Por lo que entiendo que estás diciendo, con él enfatizaron a mostrarle el camino del mal para decirle, mira, este es el camino del mal, no camines por él. Pero y lo aprendió bien, no se roba, no se mata, no actúas con violencia. Es todo lo que yo deduzco cuando tú citas su frase, me enseñaron, ¿verdad? ¿Cómo no se hacía? ¿Cómo no se hacía? ¿Cómo no hacerlo? Sí. Pero al mismo tiempo, el camino del bien o cómo tú afrontas y qué se espera de ti ante estas circunstancias de la vida que las vas a vivir como esposo y como papá, no lo aprendió. No hubo una enseñanza, inclusive no hubo un ejemplo, porque estás diciendo que él tuvo un papá violento con su mamá y eso lo llevó a él ahora a ser un papá extraordinario. Exactamente. Cosa rara. Correcto, sí. Sí. Es de los que reacciona de manera contraria. En vez de repetir el daño, se aleja. Correcto. Y dice, no, yo no voy a hacer esto con mis hijos. Sí. Admirable, ¿no? Que un niño, una persona desde niño pueda identificar, esto está mal. No se debe hacer así. Pero qué difícil que lo bueno no sepa exactamente cómo hacerlo. No que sea una mala persona, fíjate. Es simplemente que... y se frustra. Se frustra porque dice, no sé... Me lo repitió varias veces, no sé cómo consolar a la gente. Por ejemplo, en mi trabajo a veces hay gente que está llorando y yo sé que están esperando que yo les diga algo bonito, algo bueno, que los consuele y no me sale, no sé cómo hacerlo. No le sale. Raro. Exacto, no le sale y lo catalogan como quizás frío. Como frío. Como una persona que no tiene sentimientos, de dureza, ¿verdad? Y no es así. Y no es así, realmente. Simplemente no sabe cómo entrarle al asunto. Nosotros como padres, digo nosotros, me incluyo yo porque yo sé que yo cometí ciertos errores. Que uno de mis hijos particularmente me dice, cuando yo tenga hijos, yo no lo voy a hacer de esa manera. No lo voy a hacer. Y no fue nada que les perjudicó.
fue el no atreverme, porque son 2 nenes, el no atreverme a tocar ciertos temas con ellos. Ajá. Eso a uno de ellos le afectó. Me dice, yo cuando tenga a mis hijos no lo voy a hacer de esa manera. Me voy a sentar desde bien temprano con ellos. Entonces uno pensando que lo estoy haciendo bien, protegiéndolo para que no escuchen o vean cosas que ellos están viendo y escuchando de otra manera. Claro, claro. Interesante, ¿no? La manera en la que cada cual procesa la enseñanza. Aunque en este caso sus padres no, ¿verdad? No fue materia de enseñanza, ¿verdad? Consciente, pero pudo distinguirlo como una lección de vida. Esto no lo puedo hacer, esto no está bien. Veo a mi mamá sufrir, veo a mi papá mal, así no se vive la vida. Pero ¿cómo se vive? Ajá, exacto. No sé exactamente cómo, ¿ves? Ajá. Y así sigue la vida construyendo. No es así, pero entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y sigues construyendo como en un punto medio neutro. Claro. Eres una buena persona, pero no logras, ¿verdad? Dar el 100%, ¿verdad? De lo que puedes dar como ser humano, ¿verdad? Exacto. En cosas que son bastante básicas, pudiéramos decir. Como consolar un hijo y consolar a un esposo o un compañero de trabajo. Exacto. Fíjate qué interesante que aprovecho lo que tú planteas para por lo menos exaltar desde mi punto de vista lo completo que es el Evangelio, porque la Biblia es este manual que te dice cómo no hacerlo, pero te dice entonces cómo hacerlo. Sí. Tú sabes, y eso hace el Evangelio de Jesucristo, el cual nosotros creemos, portamos y predicamos, tan completo. ¿Verdad? Y a mí me parece que todos los seres humanos y nosotros como papá, cuando le decimos a un hijo no lo hagas de esta manera o eso no se hace, estamos obligados entonces a enseñar cómo se hace. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué se espera de ti? Me gustaría escuchar, ¿verdad? Luego de esta plataforma que tú pones con este interesantísimo tema, algunas reacciones. No sé cuánta gente se identifica con este amigo que, ¿verdad?, tuvo esta conversación interesante contigo, que con ellos haya sido o con ellas de la misma manera. Sí, sería chévere que nos contara, o sea, ¿quién te enseñó la vida, cómo no se hace? ¿Y cómo aprendiste lo correcto? Ajá. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se hace? Sí. Te enseñó cómo no se hace, pero no te enseñó cómo sí se hace. Ajá. Exacto. Esa es la pregunta. ¿Y cómo lo has procesado? Tal vez has aprendido, ¿no? El camino. En este caso, este pana no lo tiene como algo que no. Y fíjate, se me hacía difícil entenderlo porque para mí es como que medio default. O sea, si tú no lo haces, o sea, si sabes que no se hace así, pues sabes que se hace así, ¿verdad? Pero no es que no sepa realmente, es que no sabe cómo ejecutarlo, ¿verdad? Hay algo que le impide dar un poco más. Ajá. Se puede entender, ¿no? La frustración Claro. ¿verdad? de lo vivido. Demasiado bien está, ¿verdad? Claro. Pero bueno, vamos a la gente. 787-993-9700. No sé si es una jeringonza lo que acabo de contar. ¿Es complicado el tema o no? Mira, No. yo creo que no. Vuelvo y repito, por ejemplo, cuando la Biblia nos define pecado, es como no se hace. ¿Cómo no se hace? No robes, no envidies, no tomes venganza tú, ¿verdad? No mientas. No Pero por matarás. otro lado, exacto. Por otro lado te dice cómo obedecer y qué es la obediencia. Claro. Te la define, te define qué Dios espera de nosotros, Las recompensas. las recompensas en eso. O sea, tienes el cuadro completo. Sí, sí. Te dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba verde Serán pronto cortados y se secarán. Y como la hierba verde se secarán. Como de hierba verde se secará, encomienda a Jehová tu camino y haz el bien. Confía en él. Confía en él, o sea. Y él hará. Y él hará. Es como no te impacientes, no te desesperes, no levantes falso testimonio, ¿verdad? Como lo hicieron contigo. No hagas esto, no hagas lo otro. Por el contrario, espera, vas a ver justicia. Es interesante, una buena persona que de momento es una buena persona, que de repente se ha encontrado con situaciones en las que alguien necesita de él un momento especial de consuelo, ¿verdad? De fortaleza, y no logra hacerlo, espera que alguien más lo haga, porque siente que no tiene eso para dar. Sí. Adelante, buen día. Buenos días. Sí. Buen día. Habla Lorena Escalera desde Las Piedras. Hola. Abundando sobre el tema que están hablando, la Biblia pues nos enseña, y por eso es que tenemos confianza en la Biblia, porque la Biblia
nos enseña que no debemos hacer, nos dice que no debemos hacer, pero Jesús nos muestra con modelaje lo que sí debemos hacer. Esa es la diferencia que es lo que nos ocurre diariamente. A veces hay personas que obran malamente y nosotros aprendemos de la persona que obra mal, pero esa persona que obra mal no sabe que nos está enseñando algo. Entonces, cuando ocurre esto con los niños bajo sus propios limitaciones o su poca, tal vez, conocimiento que tengan, pues empieza a desarrollar, yo no voy a hacer eso. Pero, como esa persona que está enseñando malamente no sabe que está enseñando, pues cuando esa persona crece con unas limitaciones, porque hubo unas cosas que no me enseñó. No me enseñó a ser consolado, no me enseñó a consolar a otros, no me enseñó a quién debo ir si necesito ser consolado, no me enseñó a amar correctamente. Y es cuando ocurren justamente estas cosas, pues tal vez un hombre puede decir, yo no voy a ser así, pero tengo unas limitaciones porque no aprendí cómo sí hacer lo demás. Me parece que lo has descrito súper bien. Súper bien, sí. Sí. ¿Sabes que me estoy acordando de otra línea que me dijo? Mira esto, qué cosa más curiosa. Que va al shopping y no sabe qué comprar. Necesitando comprar ciertas cosas, al final no logra decidirse porque recuerda el dinero que botaba su mamá y su papá y que siempre había escasez, siempre en la casa faltaban cosas importantes porque se malbarataba. Entonces de repente sabe que eso no está bien, pero ahora cuando va a ir a hacer cuando va a comprar ciertas cosas se siente incómodo, no tiene una medida. Sí, y al final de cómo debería hacerlo. Y muchas veces se va sin comprar ciertas cosas, ¿no? Y no es mejor tratar de darse frustración. Por eso, pero no es mejor tratar de darse a la tarea de aprender cómo es que se hace, o se siente que es tarde para eso. Pues no sé. Porque se está cohibiendo, privando de cosas que merece. Sí, exacto. Y tiene lo necesario, pero hay una cierta línea que como que se cohíbe y dice, no puedo, no logro, ¿verdad? Hacer estos gastos o estas inversiones porque no estoy seguro. Es interesante, ¿verdad? 787-993-9700. Adelante, buen día. Hola, buen día. Válgame, yo pensé que yo era la única. Cuéntanos, ¿cómo fue? Yo creo que eso es más común de lo que pensamos. Mira, a mí me ha pasado, y es que a veces, inconscientemente, he tenido pues discusiones o algo con mi esposo, y a veces es inevitable que mi nene preadolescente esté, y yo le digo, mira papi, eso no se hace. Cuando seas grande no lo hagas. Y él en su ignorancia, en su inmadurez, pues entiende, ¿verdad? Y dice, no lo voy a hacer. Quizás porque ve cómo reaccionamos, que molesta o que entristece lo que sucede. Y también me ha pasado con mi esposo. Mi esposo es hijo único, criado, por decirlo así, en la iglesia desde su cuna. Y fue bien sobreprotegido, donde, pues, por ejemplo, si sucedía algo, pues tú no tienes la culpa, o ese maestro la tiene contigo, o no te preocupes, que tú eres esto, aquello, lo otro. Y a él le cuesta mucho pedir perdón, sea por algo sencillo, no le cuesta, porque nunca tuvo que pedir perdón, porque siempre pues estaba supuestamente bien. Okay. Y me ha costado a mí como esposa enseñarle, guiarle, así que reto de la amiga, esposa de este joven, tiene un reto bien grande, mis respetos y mis oraciones, porque es fuerte, se puede, pues llevo ya 25 años de casada, ¿no? Y se puede, pero tiene un reto bien grande porque tiene que guiarlo, tiene que pues hay lo que yo digo, una violación de expectativas. Yo espero que él me abrace cuando él espera que yo lo abrace a él. Y pues es fuerte, pero nada, con el Señor y orando todo el tiempo, y obviamente el caballero, ¿verdad? Que reconozca que necesita quizás un empujoncito, una ayuda, como dijo la compañera ahora mismo.
que se dé la oportunidad de ser enseñado, nunca es tarde. Excelente. Qué bueno, gracias por tu llamada, muy, Exacto. muy bonita, muy bonita. Qué bien. Continuamos. Sí. En Ruta Buen Día. ¿No? Hola, sí, adelante. Conmigo, buenos días para todos. Buenos Mira, yo tuve muchos años de matrimonio con mi esposo. Y mi esposo, cuando nosotros nos conocimos y nos casamos, mi esposo no sabía decir ni te amo, ni te agradezco, ni te... Pero fíjate, rapidito el Señor vino. ¿Verdad? Conocimos al Señor y de la mano caminamos, ¿verdad? Por ese caminar donde recogíamos. Uno como esposa tiene que orar mucho, doblar mucho estas rodillas, porque a eso nos llama el Señor, ¿verdad? A ser sabias y edificadoras. Y gracias al Señor, mi esposo sanó, no todo, todas las cosas, hasta una adicción que tenía con el alcohol. Todo eso, y hoy él partió con el Señor hace ya 20 años, y yo pude ver la satisfacción de decirme te amo, no me importa irme, sino porque te amo y que sea, bueno, pues todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor lo hizo. Ahora quiero añadir que a mí me preocupa hoy cómo la juventud, la generación que se levanta, o de los que ya somos madritos, cómo no han aprendido a economizar, a ahorrar. Tú ves que llegan esos $1,400 y tú lo sabes porque están las tiendas repletas y comprando cosas que yo me detengo a pensar y yo digo, pero eso no es necesario. Esto tenemos que fomentar más eso en esta generación de ahora, el que economicen, porque los tiempos que vienen son difíciles y yo creo que el Señor nos está dando el tiempo de las vacas gordas y van a venir las vacas. Gracias por escuchar. Gracias a ti. Gracias por estar acá. Bendiciones, claro Así que sí. En efecto, entonces los padres, aunque no estemos conscientes de esto, le estamos enseñando a nuestros hijos ciertas lecciones de cómo hacer ciertas cosas y también de cómo no hacer ciertas cosas. Exacto. El silencio de nosotros los enseña, y cuando le hablamos, también los enseña. A veces pensamos que solamente cuando nos comunicamos le estamos enseñando. Cuando nos abstenemos y mantenemos silencio en distintos renglones, también los estamos enseñando. O sea, y yo creo que estar consciente de esa parte, que aunque nunca le hablé a mi hijo de esto, el silencio algo los afectó o les enseñó, los privó. Por eso yo creo que nos tenemos que armar de valor y abordar áreas que nos podamos sentir hasta incómodos en cierto punto, que era parte del ángulo que tú traías en un momento dado, Moraima. Claro. Porque aún el silencio los afecta, ¿verdad? El estar calladitos en unas áreas, no le hablamos de droga, alguien le está hablando. No mostramos afecto, me gustó el ángulo. Si no mostramos afecto, pues probablemente no aprendan a ser expresivos. Me gustó el ángulo de una de las oyentes, precisamente, que aunque los papás sobreprotegieron a su esposo, él internalizó un aprendizaje que no es correcto, que es que entonces yo siempre estoy bien o casi siempre estoy bien, no me tengo que disculpar, no tengo que pedir perdón. Porque si papá y mamá siempre salen a exculpar al hijo, no, eso lo hizo por tal cosa, no, eso lo hizo por esta otra cosa, no es que es inquieto, ha roto 3 cosas ya, chiquitito, pero no es que es inquieto. O sea, nosotros, si estamos en esa dinámica, algo le estamos enseñando, ¿no? Y cuando lleguen adultos, pues van a tener unas deficiencias. Pero qué difícil debe ser ¿cómo se dice? Ser padre, estar haciendo las cosas mal y saber, no todos están conscientes, pero hay gente que lo hace mal y siguen su vida a lo loco, ¿no? Tenemos mucho de eso, lamentablemente, pero qué difícil debe ser el que le queda un tanto de conciencia y sabe que no lo está haciendo bien, que está modelando mal y no sabe cómo recoger la cosa, cómo arreglarla. Porque sabes que estás dañando a los tuyos y no sabes cómo salir de esa. No, y como decía el oyente, de la persona que hablaba, que no sabía pedir perdón, no sabía decir lo hice mal, eso es una herida en el alma tan grande, tan y tan grande, que si tú no estás agarrado de Dios, te puede hasta tumbar, de verdad. Cuando hay heridas tan profundas que tú estás esperando mira, lo lamento, no debe ocurrir, se me pasó, ups, lo que sea, pero no aprendieron. No te sale. No te sale, pero yo creo que si no te sale, estás a tiempo de aprenderlo. Estás a tiempo de aprenderlo. Y siempre hay un modelo en la familia. Claro. Yo creo que él también claro. se privó, Fernán, pienso, que se pudo haber privado, que si papi y mami no me enseñaron esto, algún miembro de la familia, inclusive puede ser un vecino cercano, tal vez no un miembro de la familia de sangre y carne. Yo he visto testimonios de gente de la iglesia fueron sus modelos. Sí.
Y no necesariamente porque había una relación afectuosa de la persona. Hay gente que desarrolla una habilidad de observar cómo otros viven y emulan, internalizan, caramba, esto que hace fulano con su familia, yo lo voy a adoptar para mí. Tal vez en ese proceso, él también sin darse cuenta se privó de buscar otros modelos de cómo se hace. De tener unas referencias entonces de cómo lo hago y debe tener un montón. Y esa parte también como que sin darse cuenta, vuelvo y repito, se privó porque yo creo que todos en algún momento tenemos a quién mirar, tenemos de quién aprender. Sí, Claro. y buscar ayuda, ¿no? Profesional también. Sería Definitivo. tremendo porque, ¿cómo se llama? Ha avanzado muchísimo. Pudo haber sido todo lo contrario, ¿verdad? Sí, sí. Seguir el mal ejemplo y así es que, y eso es un paso demasiado grande. Y la otra parte también aprender que no todo el mundo está preparado para dar amor o para dar muestras de amor. Ajá, ajá. Yo tuve que aprender eso. No todo el que está alrededor mío está preparado para darme muestras de amor, Claro. pero no significa que no me aman. No significa que si no me dan un abrazo Es verdad. o un besito, no significa que no me aman. Hay otras formas de mostrar respeto, Amor, solidaridad, tú sabes. verdad. A veces yo he venido aquí un poquito y recibo una carita de Fernán, solamente una carita. Yo sé lo que él se refiere ya. ¿Estás bien? Eso es como que Sí, una muestra de que Fernán no sabe expresar. Pero te voy a mandar una Iba carita. bien, Moraima, Yo no termina sé, bien, iba sí. bien. Era para darle una nota No sé jocosa. No sabe hacerlo, pero me manda la carita. Ahora me confundí, no sé. Exacto, sí. No sé si esto es bueno o es malo. Sigue mandándole la carita, olvídate de eso. Estoy agradecida por esa carita. Qué bueno. A veces me manda un humo que no lo entiendo, pero me manda a veces humo. Yo no entiendo lo Yo que entiendo es. ese. Ah, eso tú lo Significa que entiendes. te leyó y ese día sabe que estás prendido en candela. Pero por ahí viene Nando Steidel a continuación. Ya llegó, así que nadie Eso se vaya. eso es. Y traigo una noticia a continuación. Escuchen esto. Son noticias. Ahora lo que ocurre local.